El capítulo 20 del Evangelio de Mateo contiene varias enseñanzas de Jesús, incluyendo la parábola de los obreros en la viña y una lección sobre liderazgo y humildad. Reflexiones sobre Mateo 20. En el Evangelio de Mateo, el capítulo 20 nos invita a reflexionar sobre algunos de los principios fundamentales del reino de Dios que desafían nuestra comprensión humana de la justicia, el poder y el servicio. A través de enseñanzas y milagros, Jesús muestra cómo la gracia divina no se basa en el mérito humano, sino en la generosidad y misericordia de Dios. El capítulo comienza con una parábola que destaca la sorprendente igualdad en la recompensa del reino, simbolizada por los obreros en la viña, y continúa con una revelación más profunda del sacrificio que Jesús está por hacer en su camino hacia la cruz. Además, se nos confronta con la tendencia humana a buscar poder y estatus, lo que Jesús corrige, enseñando a sus seguidores que la grandeza en el reino de Dios se encuentra en el servicio humilde y desinteresado. Este pasaje culmina con un acto milagroso de compasión hacia dos ciegos, ilustrando nuevamente la misericordia y poder de Cristo, que escucha y responde a quienes claman por Él. Así, en Mateo 20, vemos cómo Jesús redefine nuestra visión de la gracia, el liderazgo y el servicio, mientras continúa su camino hacia la cruz, el acto más grande de entrega por la humanidad. Mateo 20 del 1 al 16, los obreros de la viña, porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, Id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora 11, halló a otros que estaban desocupados, y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? 7 le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, Id también vosotros a la viña, y recibiréis lo que sea justo. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno 1 denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Él, respondiendo, dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo, y vete, pero quiero dar a este postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tu envidia, porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. En estos versículos Jesús cuenta la historia de un dueño de viña que contrata a diferentes obreros a lo largo del día. Algunos empiezan a trabajar desde la mañana, mientras que otros son contratados hacia el final de la jornada. Al final del día, todos reciben el mismo salario, lo cual provoca que los primeros obreros se quejen, ya que esperaban recibir más por haber trabajado más tiempo. El dueño les responde que él les ha pagado lo que acordaron y que tiene derecho a ser generoso con quienes quiera. Mateo 20, 17 al 19, nuevamente Jesús anuncia su muerte. Subiendo Jesús a Jerusalén, tomó a sus 12 discípulos aparte en el camino, y les dijo, He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte. Y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan, le azoten, y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí vemos cómo por tercera vez, Jesús les dice a sus discípulos que va a ser entregado a las autoridades, que será condenado a muerte, y que resucitará al tercer día. Mateo 20, 20 al 28, petición de Santiago y de Juan, entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo,
¿qué quieres? Ella le dijo, ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondiendo, dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber, y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados, pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda, no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Vemos cómo la madre de Jacobo y Juan pide a Jesús que les dé a sus hijos un lugar de honor en su reino. Jesús les responde que no saben lo que están pidiendo, y que el lugar en su reino no se otorga por favoritismo. Luego, Jesús enseña que, en lugar de buscar ser grandes o importantes, sus seguidores deben ser siervos de los demás. Mateo 20:29 al 34, 2 ciegos reciben la vista, al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y 2 ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y la gente les reprendió para que callasen, pero ellos clamaban más, diciendo, Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó, y les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, Señor, que sean abiertos nuestros ojos. Entonces Jesús, compadecido, les tocó los ojos, y enseguida recibieron la vista, y le siguieron. Mientras Jesús y sus discípulos se dirigen a Jericó, 2 ciegos sentados junto al camino claman a Jesús por misericordia. A pesar de que la multitud trata de silenciarlos, Jesús se detiene, los llama y les devuelve la vista. Este acto refleja la compasión y el poder sanador de Jesús. Este capítulo enfatiza la gracia, la humildad y el servicio. La parábola de los obreros nos recuerda que la generosidad de Dios no se mide por los estándares humanos, y el llamado de Jesús a sus seguidores es a servir, no a ser servidos, imitando su propia entrega y sacrificio.